el transcurrir de los años también un proceso de investigación minucioso y juicioso, y después armar como todo. Yo no soy tan juicioso ni tan minucioso. Bueno, parece que el documental dice lo contrario. Porque es la mano de Juan. Es la mano de Juan. Entonces, armar ese rompecabezas y que no quedara nada por fuera. No, yo creo que ahí se complementa el trabajo de Juan José Lozano, un trabajo riguroso, minucioso, juicioso, con el trabajo de Holman Morris, que es más el trabajo de la reportería, de estar en el terreno, de ir recopilando, de ir grabando, de ir andando caminos y de ir conservando esa memoria. Entonces, esa memoria en caliente de Holman Morris, ese afán de Holman Morris por contar una historia, con la pausa y la distancia de Juan José, creo que es el complemento perfecto. Y es lo que logra el documental que hoy tenemos. Horas de discusión con Juan José, viendo una persona que estaba en el terreno, que estaba viviendo, algunas veces víctima también, sufriendo eso, con los mismos deseos y clamores de verdad, justicia, reparación. ¿Sí ve que sí es juicioso? A veces. Bueno, el fenómeno de la impunidad, bueno, es un fenómeno que ya pues podemos reconocer por documentales como Impunity, pero ¿cuál sería el papel de la comunicación o cuál ha sido el papel de la comunicación para profundizar esa impunidad? Bueno, esa es una discusión que seguramente yo tendré muchos detractores, críticos en lo que voy a decir, pero la propuesta es demos el debate calmado y serenamente. A mí me parece que no aporta a la buena salud de la democracia colombiana, no aporta al entendimiento de una realidad tan conflictiva, atravesada por narcotráfico, guerrillas, violencia común, deseos de paz, odio, guerra. A esa realidad tan conflictiva no le aporta la existencia de 2 canales de televisión. Necesitamos más canales de televisión. No le aporta el hecho de que los grandes canales de televisión de este país no tengan espacios para el reportaje, para el debate, o que estén en unas horas de noctámbulos. No le aporta el entendimiento de ese país desde la comunicación el hecho de que hoy haya un canal público venido a menos, el canal de los colombianos, el público, el de todos y todas, sea un canal que hoy esté lleno de brujos, de iglesias pregonando, pero menos de una función social, como debe ser la de un canal público de televisión en una realidad, insisto, tan compleja como la colombiana. Ahora bien, vamos más al detalle, y es algo que lo he dicho y lo reitero tranquilamente. Yo pienso que hay que dar un debate sobre si el formato noticioso para cuando uno esté cubriendo dramas humanitarios o conflictos debe ser el de la noticia de 40 segundos. Me parece que relatos de 40 segundos que narran, relatan tragedias humanitarias, dramas humanitarios, conflictos armados, me parece que son relatos que aportan más a la confusión, y aportar a la confusión es aportar a la impunidad, porque son relatos que no tienen un antes, un presente y un después, y no puede haber nada más nocivo para no entender una realidad que presentarla sin contexto, o como prefieren o les gusta a algunos sectores de la sociedad colombiana, por obra y gracia del Espíritu Santo, que todas las cosas pretenden o se muestran algunas veces en ese relato periodístico de 40 segundos como obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, sin un antes, sin un presente, sin un después. Bueno, Holman, yo le quería hacer una pregunta futurista. Usted me estaba diciendo ahorita que veía a las víctimas con mucho respeto, ¿no? Como ante todo, pues, sujetos dignos, seres humanos dignos. Son esas personas y pues los movimientos sociales quienes usted considera o consideramos pueden aportar a la justicia o que se desarrolle una justicia en este país.
¿Qué cree que necesitamos para empezar a desarrollar ese proceso, ese movimiento? Yo lo veo, tu pregunta la veo muy ligada a mi concepto de esperanza, ¿no es cierto? A mí me preguntan, después de ver la película, mucha gente dice, no hay esperanza o no hay salidas. Y yo, por ejemplo, anoche conversando con Anne, viendo la iniciativa, viendo todo el trabajo de la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra, viendo esta nueva propuesta de paz que surge desde la región, que quiere poner nuevamente en la agenda y en la memoria de los colombianos la paz como un punto urgente de la sociedad colombiana. Viendo el trabajo del movimiento de víctimas, yo confirmo y afirmo que hay esperanza. Y esa esperanza para mí está en los movimientos sociales. En los movimientos sociales que, a pesar de seguir colocando muertos, a pesar de seguir luchando contra relatos que pretenden invisibilizar el movimiento social en Colombia, están ahí todos los días aportando, resistiendo, luchando. Entonces yo digo, hay esperanza, es un país, por ejemplo, vengo de Cali de presentar el documental, ver las iniciativas en los barrios, pequeños cineforos, pequeñas iniciativas, hay esperanza, hay esperanza. Y eso algún día, y espero que más temprano que tarde, todo en algún momento de la historia, en algún momento del tiempo, todo se va a unir, todo va a ser un clic, porque todos están buscando, anhelando lo mismo, deseos de justicia, de equidad, de reparación, de memoria, de nunca más. Voy a volver a hacer entonces un engranaje de elementos que usted ha colocado. Uno que dijo y que mencionó ahorita que este documental era necesario, es necesario y urgente, con otros elementos que usted nombraba, como hay ya varios movimientos, varios grupos que están haciendo cosas, que están recopilando memoria, que están como haciendo ese ejercicio, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cómo crees que esa engranaje de esos varios elementos que hay pueda recuperar la memoria histórica que está, digamos, todavía en un proceso de nacimiento, yo lo considero así? Lo están haciendo. Y con lo que tú decías del ejercicio de hacer arqueología visual, ¿cómo sería ese ejercicio, esa tarea? Yo pienso que por ejemplo, yo escuchaba el otro día que en el nordeste antioqueño, por ejemplo, había gente, colectivos de jóvenes, recuperando memoria con sus cámaras, recogiendo relatos. El movimiento de hijos e hijas, ¿cómo es que se llama? Hijos e hijas. Movimiento de hijos e hijas está haciendo un trabajo rescatando la memoria de sus padres. ¿Cómo hacemos para rescatar, para que no sea solamente un patrimonio de Barranca, la memoria de este líder social y sindical tan bello, Chacón? ¿Cómo hacemos para que esa vida, ese ejemplo, se convierta en memoria de una nación? ¿Cómo hacemos para que la vida, el legado de Álvaro Urcué, sacerdote indígena, con un trabajo impresionante en el Cauca, no sea solamente un patrimonio del Cauca, de los indígenas del norte del Cauca, sino que se reafirme y sea un legado para toda la memoria de un país? ¿Cómo hacemos para que Camilo Torres Restrepo deje de ser solamente el legado o la memoria del ELN y convertirlo en lo que debe ser, un patrimonio del país? ¿En dónde están esos clics? ¿Dónde rompemos eso? ¿Cómo impactamos esa memoria? ¿Cómo hacemos que el movimiento en Vera, los indígenas en Vera, no sean una cosa aislada por allá, sino sean un patrimonio de la memoria de los colombianos? Esas son mis reflexiones. No sé si sean las más acertadas, las más equivocadas, pero en los últimos, ¿cómo hacemos? Entonces, uno pudiera decir, ¿dónde están los periodistas tratando de abrir la mirada y no centralizando la mirada en Bogotá, en Medellín? Me parece que es muy complicado, por eso insisto en que haya más medios de comunicación que reflejen diferentes puntos de vista, más relatos.
Me parece que la agenda de los medios sigue siendo una agenda muy ligada a los centros de poder, ¿no es cierto? Pero también aquí viene una autocrítica, es decir, ¿por qué no hemos sido capaces de construir un medio nacional? Si hay tanta gente que lo necesita, que lo desea, que lo busca, ¿por qué desde las organizaciones sociales no hemos sido capaces en décadas en construir un medio alternativo de impacto nacional, que genere opinión? No estoy hablando, y con todo respeto, de las revistas de los sindicatos, de los programas de radio del movimiento social, no. Estoy hablando de un periódico, por poner un ejemplo, de un periódico que le pueda hacer una competencia al Tiempo, que sea gestionado, organizado desde las organizaciones sociales, pero que nosotros también hagamos ese ejercicio que criticamos, que abramos el mundo, que tengamos un relato para enamorar a los no convencidos, que abramos nuestra agenda. Son reflexiones en voz alta. Yo también haría la reflexión de que es necesario y urgente que eso pase. Para mí eso, como periodista, como comunicador, la estrechez de medios es algo que está afectando a la democracia colombiana, a la calidad de la democracia que tenemos, está afectando a la calidad de ciudadanos y de ciudadanas que deben ser bien informados. Y eso afecta indudablemente la calidad de decisión, la calidad de la democracia en últimas. La impunidad es un elemento, es un fenómeno que ha ayudado a profundizar pues, la guerra en el país. De hecho, es prácticamente uno de sus factores más importantes. Pero vemos que ahorita se va a desarrollar el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas Afrodescendientes e Indígenas por la Paz. ¿Es un paso hacia la justicia? Es un paso hacia la justicia. Es un paso más hacia la justicia, hacia ir construyendo otra historia, ¿no? Una historia que sí, el escenario es de escucharnos, de encontrarnos, de movilizarnos, es un paso hacia la justicia, es un paso hacia decir, aquí estamos, a reconocernos. Toca buscar que ese espacio tenga un impacto real en la agenda del país. ¿Cómo cree que se pueda tener un impacto real desde su visión? Desde mi visión. ¿Cómo lograr eso? Yo pienso que todas estas movilizaciones vuelven un poco a lo anterior. Este gestionar, este organizar, este movilizar, en algún momento de la historia va a ser un clic, donde todas las fuerzas se van a unir. Pero tú ves la gente organizándose en diferentes rincones del país y de diferentes maneras, en búsqueda de lo mismo. Hay un clamor de justicia, hay un clamor de paz, pero también las fuerzas oscuras también se siguen organizando y siguen matando, siguen asesinando, siguen invisibilizando. Está ahí ese pulso latente todo el tiempo. ¿Cómo va a tener impacto? El evento va a tener primero un impacto para las personas que van a asistir, lógicamente, de reafirmarse, digo yo. Va a tener un impacto sobre la agenda nacional en la medida en que, a mi manera de ver, va a ser el primer gran evento popular, regional, por la paz. Es decir, se va a retomar y se va a volver a la bandera de la paz, que durante la administración Uribe prácticamente estuvo perseguida, ¿no? Me parece que eso va a ser importante. Y por último, ¿por qué Contravía le apuesta a estar en el Encuentro Nacional por la Tierra y la Paz? Es una tradición de Contravía. Contravía, lo hemos dicho, y es mi trabajo, lo aprendí hace mucho tiempo, que el trabajo del periodista es darle voz a los que no tienen voz. La región me parece, y también lo he dicho públicamente, un país que no escucha a la región es un país que no puede construir un proyecto de nación. Y aquí lo que estamos viendo es una voz poderosa de la región. ¿Y qué es la región en Colombia? La región es la que vive el conflicto armado. La región es la que pone las víctimas del conflicto. Entonces, para Contravía es prioridad el evento que reúne a los invisibles, que reúne a la región y que Contravía lo que hace es darle voz y visibilidad a la región y a las víctimas. Muchas gracias.